Está silenciado, ingeniero, disculpe. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ok, gracias. Decía que estábamos en los tipos de contrataciones especiales, como era la llave en mano. Hemos visto lo que es llave en mano, hemos visto lo que es contrataciones con financiamiento del proponente. Nos falta ver el tema de las concesiones. El tema de las concesiones, la norma no dice nada prácticamente, ¿sí? Les voy a compartir la norma. Y fíjense lo que dice la norma. Solo dice, la concesión administrativa de bienes y servicios, según la cuantía, deberá realizarse conforme a la modalidad establecida en las presentes normas. Y en las presentes normas no dice nada. Pero así, absolutamente nada. Lo que dice al final de la norma es que igual que financiamiento y llave en mano, con financiamiento al proponente y llave en mano, la entidad licitante hará los DBC. O sea que no tenemos tampoco para concesión administrativa un modelo de DBC. Y por eso es que también se ha abusado de esto, en algunos casos a propósito y en otros casos porque no se entiende lo que es la concesión administrativa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, les voy a explicar todo el concepto y a ver si lo podemos captar, porque esto puede ser yo he dado algún curso sobre concesión administrativa y me ha llevado unas 8 o 10 horas. Entonces vamos a tratar de entender en el poco tiempo que tenemos. Primero debemos conocer que existen lo que se llaman los bienes de dominio público. ¿Qué son los bienes de dominio público? Son aquellos que pertenecen al Estado, ya sea en cualquier nivel de gobierno, ¿no es cierto? El gobierno central, la gobernación o el municipio. Entonces, por ejemplo, los parques de Santa Cruz son un bien de dominio público del municipio y están bien definidos en lo que es la ley de municipalidad. Lamentablemente, la ley de municipalidades que existe hoy día tiene muy pocos artículos. La anterior tenía más de 300 artículos. La de hoy tiene pocos artículos. Y después habla la ley de municipalidades que para la próxima clase, léanla, la ley de municipalidades. Y en la ley de municipalidad se establece que deben redactarse las cartas orgánicas. En otra palabra, es como si fuera la reglamentación de la ley de municipalidades. Entonces, ya hace cuántos años que sale la ley, y como es con participación social, hasta ahorita se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque obviamente entran los temas políticos. Y como las autoridades lamentablemente han politizado la administración pública, ¿no es cierto? No se puede avanzar porque se empiezan a tocar intereses, y no intereses del sector público, sino intereses particulares, intereses de grupo, intereses políticos, intereses económicos. Y por eso a veces no se avanza en las legislaciones. Entonces, los bienes de dominio público son las calles, los parques, o sea, todos los bienes que tiene el Estado, ¿no es cierto? Son bienes de dominio público.
Les voy a dar una definición de concesión, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en en la anterior ley de municipalidades. La anterior, o sea, la de, si la memoria no me falla, creo que es del 20 de octubre de 1998. En esa ley estaba un marco para las concesiones muy interesante, muy interesante. Y decía en su artículo 87, ¿no es cierto?, que el municipio podrá dar en uso y disfrute bienes de dominio público. ¿Y qué es uso y disfrute? Una concesión administrativa. ¿Okay? Entonces, ¿y a quién se la da? Se la da a un privado. El concepto es que un bien de dominio público, el Estado se la da a un privado para que la explote por un tiempo determinado, le haga las mejoras que sean necesarias, ¿sí? Y al final del plazo de la concesión la entregue, obviamente con todas las mejoras que le hizo. ¿Cómo se cobra el concesionario la inversión y los servicios? Entonces vamos a los casos. En otros países, se concesionaron carreteras, muchas carreteras. ¿Por qué no pudimos concesionar carreteras aquí? Porque el flujo de dinero por cobro de peaje es muy bajo, porque, o sea, los recursos de ingresos son bajos porque el flujo de vehículos es bajo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros decimos pasan 20.000, 30.000 vehículos, pero en otros países, en grandes carreteras, ¿no es cierto?, 200, 300.000 vehículos por día, ¿sí? Entonces, de ahí se recupera la inversión. El concesionario hace las inversiones con sus recursos y después recupera los servicios por algún pago, por algún canon que se llama. Entonces, se licita una carretera y el peaje va al concesionario. Pero el concesionario no puede ponerle el precio que quiera, pues, ¿no es cierto? Se tienen que poner las condiciones. Oye, el peaje máximo es tanto, listo, ¿sí? A partir de ahí, vos ves con tus recursos lo que vas a recaudar y hay que hacer estudios económicos, de evaluación económica financiera, que les voy a mostrar enseguida. Hay que hacer estudios de evaluación económica financiera para saber si un proyecto es rentable o no es rentable, ¿sí? ¿Cuándo es rentable o no rentable? También les voy a dar un ejemplo. Me voy a gastar unos minutitos para explicarles la matemática de la evaluación económica financiera, que algunos que han hecho económica deberían saberla. ¿Quién ha hecho económica? ¿Alguno ha hecho económica? Ninguno. Vuelvo a insistir que la materia está mal ubicada, ¿no es cierto? Hemos dicho, esta materia debe ser la última materia que hacen en la carrera. Pero bueno, ustedes terminan de hacer isostática, ¿no es cierto? Y no están maduros todavía para llevar una materia como esta, lamentablemente, pero como dicen, no, esta no tiene prerequisito, después esto debe ser bla, rapidito, y hacen la materia. Yo siempre les aconsejo que no la hagan ahora, que la hagan más adelante, pero bueno. Eso es lo que tenemos. Sigamos. Entonces, con el peaje, en el caso de una carretera, el concesionario tiene que pagarse, ¿qué cosa? Tiene que pagarse la concesión, o sea, la inversión y el mantenimiento, porque tiene que mantenerla, porque las concesiones de carretera son 15, 20, 30 años, ¿sí? Depende de las normas, ¿sí? El municipio establece las concesiones municipales mediante con un periodo de 30 años, ¿sí?
Ustedes algo ya deben saber porque les pedí la clase pasada que lean la ley de, de concesiones que la vamos a comentar enseguida. Ok. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Es un bien de dominio público que el Estado, ¿no es cierto?, sea cualquier nivel del Estado, le da a un privado para que le explote, para que lo usufructe por un tiempo determinado. Reciba un canon por alguna razón, puede ser un canon que le paga el Estado, pero en general, ¿no es cierto?, en general el ingreso es por los usuarios. Entonces una carretera es por el peaje. ¿Okay? Vamos a otro ejemplo. El primer puente que está sobre el segundo anillo que conecta el campo universitario con los módulos, ese fue hecho por concesión. Vino un señor, negociante, sí, que conocía de estos temas, y allá hace mucho tiempo, debe haber sido el año 96, 97, ¿sí? Le propuso a la alcaldía, oye alcaldía, yo hago un puente aquí. ¿Y cuánto cuesta ese puente? Ese puente costó fabricarlo en su momento $130,000. Y yo no tengo plata, le dice la alcaldía. Entonces, ¿por qué no me lo da en concesión? A ver, ¿cómo es eso? O sea, la alcaldía no tenía idea de lo que era la concesión administrativa, ni idea. Pero la ley de municipalidades de ese entonces, fíjense que es de la ley antes de la que yo le he dicho, antes la del 98, decía que el plazo máximo de una concesión era de 10 años. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hicieron negocio y se la dieron por 10 años. En ese entonces, yo hablé con el presidente del Consejo Municipal, porque yo estaba trabajando en La Paz y estábamos haciendo justamente la ley de concesión de obras públicas de transporte para concesionar carreteras o mantenimiento de carreteras. Yo visité muchos países y al final terminamos con un asesor chileno que era el asesor de 14 de las 15 empresas que estaban concesionando carreteras en Chile. Y bueno, tardamos creo que un año y medio en hacer la ley. Y no era yo solo, yo era el coordinador. Pero había otros profesionales, economistas, financistas, ingenieros, abogados, y este asesor chileno, don Enrique Miquel. De Miquel. Y avanzamos con esa ley. Entonces, en esa época que se le dio el puente, yo hablo con el Consejo Municipal, con el presidente del Consejo Municipal, le digo, oye, escúchame una cosita, ¿por qué se la estás dando por 10 años? Lo que pasa es que dice la ley, no, un momentito. La ley de municipales dice hasta 10 años. Al final de cuentas, nadie en el municipio hizo un cálculo, nadie hizo un cálculo y se la dieron por 10 años. Y el señor, ¿no es cierto?, ¿cómo recuperó el puente? No cobraba peaje, pues, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no es cierto?, ponía letreros de publicidad ahí a los costados del puente. Y recibía más o menos unos $70,000 por año. O sea que el señor en 10 años se llevó $700,000 y le costó, ¿cuánto? Le costó 130,000. Negocio redondo, pues, ¿no es cierto? Porque el señor, si ha sido inteligente, seguramente, ¿no es cierto?, no puso un peso. Pues se fue al banco, se sacó $130,000, ¿no es cierto? Y bueno, y con lo que recibía de la publicidad iba pagando su crédito, pero al final, ¿no es cierto?, fue un negocio de 700,000 menos $130,000. Si ustedes se fijan, hace muchos años ya no hay publicidad. ¿Sí? Ok. En la antigüedad, en la época de los romanos, se cobraba el pontazgo. Entonces algún privado hacía un puentecito, que eran puentecitos de madera sobre algún río, ¿sí? Y se ponía ahí al costado, ¿querés pasar por este puente? Yo lo he construido. Si no querés, date la vuelta no sé cuántos kilómetros más. ¿No querés pasar por aquí? Pague.
Listo. Y el gobierno romano le daba la concesión al privado. Se llamaban pontazgos, o sea que no es un invento de hace poco tiempo. Otro ejemplo, ustedes conocen Multicine, ¿sí? Ese predio del Multicine es de la Fuerza Naval. Y viene un señor y le dice, oye, dame en concesión tu terreno. Y al final hicieron un negocio y creo que, no sé si por 20, 25 años, le dio el terreno y el dueño, perdón, el concesionario, el que agarró la concesión, pues ¿qué hizo? Hizo el Multicine, pues no es cierto, antes era un terreno baldío. Y construyó todo aquello y después ¿qué hacía? Alquilaba, pues no puede vender, alquilaba. Y seguramente, ¿no es cierto? Hoy no hay la afluencia de público que había antes, pero cuando se estrenó eso era repleto, desbordaba, ¿no es cierto? Porque no había las brisas, no había el Ventura, era el único centro, patio de comida grande, con cine, etcétera. Entonces, salas de juego y obviamente alquiler de locales comerciales. Seguro que ha sido negocio, ¿sí? Seguro que ha sido negocio. ¿Sí? Vayan algún día al Multicine, cuenten cuántos locales hay, póngale un alquiler, no sé de cuánto iría, 500, 700 o $1000. ¿Sí? Y vean lo que va a sacar mensual. Calculen la superficie, cuántos metros cuadrados va a haber ahí, ¿no es cierto? Y multipliquen por el costo de construcción, no sé cuánto costará esa construcción en ese entonces, habrá costado $500 por metro cuadrado, y ya está. Matemática simple para empezar, ver si cuadra el negocio. Y eso está en concesión, ¿sí? El multicentro, creo que se llama el de La Paz, también del ejército, ¿sí? Los que conocen La Paz, eso está en la zona sur, en Achumani, creo que Achumani está frente del colegio militar, y lo dieron en concesión, y lo triste es escuchar algún día al ministro de Defensa de entonces, incluso es rector también de la universidad, don Remis Ferreira, que anunció, ¿no es cierto?, públicamente que iba a vender eso, ¿no es cierto?, porque era dueño, el ejército iba a vender para pagar las deudas que había de la empresa constructora del Estado que hicieron. Pero bueno, pero eso también está en concesión, ¿sí? Ustedes han escuchado en la campaña de don Johnny Fernández, ¿no es cierto?, que quiere hacer el bulevar sobre el Cañal Isuto, ¿sí? Ese es un proyecto, les comentaba la clase pasada, es un proyecto muy antiguo del primer gobierno de Johnny Fernández. En ese primer gobierno me tocó trabajar con la alcaldía como asesor de la parte financiera y el proyecto de la doble vía La Guardia. Y en algún momento se quiso sacar la carretera Santa Cruz-La Guardia por concesión. Al final no se hizo. Entonces se habló mucho con el alcalde aquella vez el tema de concesiones y uno de los proyectos que se le planteó, ¿no es cierto?, fue justamente hacer el bulevar sobre el canal Isuto. O sea, que venga un privado, tape el canal, le ponga una losa y ahí pueden hacer, ¿no es cierto?, venta de comida, lo que sea, pues, ¿no es cierto? En algún momento habíamos visto de hacer un autotodo, ¿no es cierto? Autofarmacia, autopollo, autocomida, no sé, auto para que los usuarios, ¿no es cierto?, puedan tener un acceso a comprar cosas rápidamente desde su movilidad. También se planteó el proyecto de tapar el cuarto anillo en la zona oeste. Fíjense que desde la doble vía La Guardia, ¿no es cierto?, toda la zona oeste hay un canal impresionante. ¿Por qué es muy ancho ese canal? Porque no se podía ir más bajo porque si no, no había pendiente para que salgan las aguas. Entonces, para traer el caudal que trae ese canal, se lo hizo bien ancho. No sé si debe tener 50, 70 metros ese canal. En su momento se lo pensó
en estacionamiento de camiones. ¿Por qué? Porque había la prohibición de que los camiones entren a la ciudad solamente hasta el cuarto anillo. Entonces, hacer estacionamiento de camión, viene un chofer, se estaciona, paga su platita, ¿no es cierto?, de 1, 2, 3 noches, y estacionamiento que tengan un cuartito, ¿no es cierto?, donde duerma el chofer y tenga su baño, ¿sí? O tenga su baño, ¿no es cierto?, porque normalmente duermen en las cabinas. ¿Qué otro? También se le planteó al alcalde, ¿no es cierto? Conocen ustedes lo que es la manzana 1, ¿no es cierto? Lo que está ahí frente a la plaza, al costado, atrás de la catedral, al costado de la catedral en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se quería hacer ahí? Estacionamiento, tirar toda esa manzana 1, hacer estacionamiento abajo y taparla de nuevo. ¿Sí? Y la manzana 1 sigue con su función que hoy, ¿no es cierto?, de expresiones artísticas, de lo que sea, pero abajo estacionamiento. Incluso estaba interesado el Banco Económico en dar un crédito y él cerraría su estacionamiento, ¿sí? Que está al frente, ¿no es cierto? El estacionamiento que está en el Banco Económico ahí sobre la calle Junín, Ayacucho. También se planteó en su momento hacer un gran estacionamiento bajo la Plaza del Estudiante. Ustedes han visto que está la biblioteca, ¿no es cierto? Capaz que la parte de la biblioteca ya no se la pueda tocar por las fundaciones, pero hay un parqueo impresionante, ¿no es cierto? Impresionante, que puede estar bajo la parte que es áreas verdes, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? En el tema de transporte, cuando estábamos en el ministerio, indagamos, no daban los ingresos de peaje para hacer una carretera, pero sí para hacer mantenimiento. Entonces, entregar en mantenimiento las carreteras por concesión, por peaje, y si faltara plata, si no fuera suficiente la plata de los ingresos por peaje, parte podría poner el Estado, ¿sí? Entonces, fíjense la amplitud del tema, ¿no es cierto? Ahora imagínense, ¿no es cierto?, las carreteras con mantenimiento de un concesionario. Hay un concepto de multa muy importante, que si no se lo mantiene se les cobra multa. O sea, el concesionario primero está obligado a hacer calidad, porque si no hace calidad se le va a destruir la carretera enseguida y va a tener que repararla. ¿Por qué? Porque va a tener 20 años esa carretera, ¿sí? Entonces, primer concepto, que la calidad de alguna manera está asegurada, aunque también se hacen los términos de referencia, ¿no es cierto?, digamos los DBC, donde se ponen las características principales, ¿no es cierto?, de que debe tener la carretera. Pero no le conviene, pues, a un concesionario hacer mala calidad, porque el día de mañana le va a salir más caro. Y según estudios del Banco Mundial, por cada peso que no se gasta en mantenimiento, ¿cierto? Después se gastan 4 o 5 pesos en reparar. En una conferencia hace muchos años, el tema de darles a los transportistas, ¿no es cierto?, concesiones municipales, también fue una idea. Yo hice una presentación en uno de los sindicatos de transporte, ahí en la 4 de noviembre, tienen un salón impresionante, no sé, 500, 700 personas que entran ahí. Y yo planteé, ¿no es cierto?, como Ministerio de Obras Públicas, planteé la concesión y con el municipio concesionar las líneas municipales. Gran alboroto. ¿Por qué gran alboroto? ¿Sí? ¿Por qué gran alboroto? Porque cómo pues, ¿no es cierto?, ¿quién les da a los micreros el uso de alguna línea? ¿Quién se la da? ¿Ustedes saben? ¿No saben? Su sindicato de transporte. Las negocian los transportistas, el sindicato de transportistas. Y en ese entonces, yo saqué mis cuentas, había unas 6.000 unidades y no cuesta poca plata. Primer anillo, $30,000, segundo anillo, $20,000, y así sucesivamente.
O sea, el que quiere poner su micro y meterlo en una línea, tiene que pagar hoy por hoy no al municipio, por favor, sino al sindicato. Entonces yo hice los números y le puse apenas $10,000, ¿no es cierto? Y les dije, ¿dónde están los $60 millones? Porque habían 6,000 micros en ese momento. 6,000 por 10,000, $60 millones. Y yo pregunté, obviamente causó mucha roncha, ¿no es cierto? Porque ellos saben que esa plata está en el sindicato de transporte. Los dirigentes usufructan de eso. ¿Cuánto irá al sindicato? ¿Cuánto irán a los dirigentes? No sé, capaz que no vaya nada, pero no es posible que por el uso de la calle, ¿no es cierto? Eso debería ser una concesión y eso se debería pagar al municipio, ¿sí? Bueno, nunca se pudo hacer nada porque el sector transporte es muy poderoso. Cuando el anterior gobierno municipal sacó la ley de concesión, yo estuve presente cuando se decía, cuando hubo una reunión del Consejo Municipal, yo fui a esa reunión porque fui invitada a la Sociedad de Ingenieros, yo fui como Sociedad de Ingenieros, y vi algo interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los transportistas hicieron paros, huelgas, porque no querían que sea una concesión que se licite, sino, y lo vi en la pizarra, y por ahí voy a buscar la foto, ¿no es cierto? O el documento anterior de la ley con lo cual se licitó el BRT, o el BTR, Bus de Transporte Rápido, el BTR. Decía, se adjudicará de acuerdo a usos y costumbres. Yo lo que hice fue levantarme de la reunión y me fui. Yo no quería ser cómplice, ¿no es cierto? Para que después la alcaldía dice, no, pero si estuvo la sociedad de ingenieros. No, señor, yo me levanté y me fui. O sea, ¿cómo va a decir por uso y costumbre? Quiere decir, ¿y qué es lo que hicieron? ¿No es cierto? Se lo dieron el BTR. ¿A quién se lo dieron? En concesión se lo han dado, ¿eh? ¿A quién se lo han dado? Fue una licitación para que se presenten los mismos que transportistas, ¿no es cierto?, que circulaban por las vías. O sea, tenían, no sé, yo he pedido el DBC de la licitación. Voy a ver si lo tengo en la próxima semana. ¿Sí? Voy a ver si lo tengo en la próxima semana, el DBC de esa licitación. Que creo que tenían prioridad. Y bueno, se juntaron unos cuantos transportistas o grupos de transportistas o grupos de líneas de transporte, ¿no es cierto? Y se presentaron a la licitación y le han adjudicado el BTR. Adjudicado por concesión, ¿eh? No sé por cuánto tiempo, las condiciones, no sé, sería interesante ver el contrato. Pero eso es una concesión. En otra oportunidad, planteé un concepto de concesionar escuelas. Obviamente, imagínense la reacción del sector social, ¿no es cierto? De que, ¿cómo puedes concesionar las escuelas si las escuelas tienen que ser gratis, ¿no es cierto? El Estado es el que está a cargo de las escuelas, el municipio hace la construcción y el gobierno central tiene que poner los maestros. Obviamente casi me sacan también corriendo de un seminario. Pero yo planteé lo siguiente. Dije, a ver, normalmente en las escuelas estas que hace el municipio, en general hay 2 turnos, ¿sí? Uno en la mañana y uno en la tarde. Y en algunos casos, uno en la noche. Y decir, ¿por qué no concesionar, por ejemplo, el turno de la noche? No para que lo construya, porque posiblemente la construcción, ¿no es cierto?, sea cara. Pero si un colegio particular vive, quiere decir que es negocio, ¿no es cierto? Y yo les aseguro que la educación es negocio. ¿No es cierto? Colegio La Salle, Colegio San York, son privados y viven de las cuotas, ¿sí? Entonces la idea era concesionar el turno de la noche con pago, ¿no es cierto? Y con pagos bajos,
el municipio que haga la construcción y concesione el mantenimiento. Ustedes han visto, bueno, no sé si han visto, no vengo noticias, pero todos los años cuando va a empezar, ¿no es cierto?, el año escolar, que la escuela está con los baños rotos, que el techo no sirve, que hay goteras, ¿no es cierto?, y el municipio empieza. ¿Por qué no un turno? ¿Por qué no un turno darlo en concesión? ¿No es cierto? Que pueda cobrar, se hace obviamente el cálculo de cuánto pueden pagar, y con esa plata se mantiene el edificio. Listo, se acabó el gasto de plata en mantenimiento de las, no sé cuántas son, creo que son 200, 300 escuelas, ¿no es cierto?, que ha hecho el municipio. O, además, yo planteaba que además la administración de los 3 turnos sea del concesionario. Obviamente no les gustaron a los otros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí iban a aparecer los ítems fantasmas, ¿no es cierto? Los que no van a dar clase. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente, ¿no es cierto? Y es un tema mental, ¿eh? Es un tema mental del boliviano, tema de educación, ¿no es cierto? Pero hemos visto que la gran mayoría que entran a la administración pública, muchos de ellos, ¿no es cierto?, entran a hacer corrupción. Y ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Lo estamos viendo todos los días en la tele. Así que no es que yo esté hablando de más. Entonces, se ha hecho mucha corrupción con las obras públicas. Y muchos partidos políticos viven, ¿no es cierto?, de las obras públicas. Y no lo estoy diciendo yo, son conclusiones de seminarios internacionales a los que he podido asistir. ¿Ok? Y si ustedes dicen algo que yo he dicho esto aquí en clase, digan, no, yo no tengo problema. ¿Okay? No le voy a decir que no lo digan. El profesor dice que hay corrupción en la administración pública. Bueno, que me encarguen. ¿Sí? La idea del bulevar, por ejemplo, es interesante. La idea del bulevar es interesante. ¿Sí? Porque alguien vendrá, pondrá una losa. ¿Sí? Incluso hemos hecho una tesis con un alumno del proyecto económico financiero, a ver si es rentable. ¿Sí? A ver si es rentable. Es cuestión de saber cuánto cuesta poner una losa, ¿no es cierto? Hacer unos cálculos de ingeniería, hacer el cálculo estructural, ver cuánto es la inversión, y después preguntar a todos los comercios que hay alrededor y cuánto está pagando de alquiler, pues, ¿no es cierto? Entonces se hacen módulos, y alguno tomará 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, y pondrá un restaurante, pondrá un local, pondrá lo que sea. Ese es el proyecto anunciado por el alcalde en la campaña. Y se lo van a cobrar y lo va a hacer. ¿Sí? He tenido contacto yo con alguna gente de la alcaldía y dicen que lo van a hacer. ¿Sí? Ahora, el tema del contrato, ¿no es cierto? Antes del contrato. ¿Cómo se accede a un contrato de concesión? En la misma ley que hay hoy día, habla, ¿no es cierto? Primero habla de las concesiones onerosas y las concesiones gratuitas. Y también habla las concesiones por iniciativa privada y por iniciativa pública. ¿Cuál sería una iniciativa pública? La iniciativa pública sería el caso del alcalde que dice, yo voy a hacer esta concesión, y hace los estudios, hace los cálculos, hace el valor económico financiero, las tasas internas de retorno, el valor actualizado, todos los parámetros económicos financieros. ¿De acuerdo? Y se fija y dice, bueno, se licita. ¿Y cómo se licita? ¿No es cierto? Puede ser que se fije, por ejemplo, se fije el precio del alquiler, porque ese alquiler no lo va a recibir el municipio, pero para cuidar el bolsillo de los usuarios, de los que van a poner algo ahí, oye, ¿no es cierto?, el metro cuadrado en el mercado está el 8% anual del costo de la inversión, que ese es el parámetro.
Y aquel que se las ingenie, aquel que haga ingeniería y saque costo más barato, se ganará la licitación, ¿no es cierto? Porque capaz que la inversión va a ser más barata y podrá alquilarlos a menor precio, ¿sí? Ese es otro concepto, que la concesión se adjudica por una calificación normalmente de un solo parámetro. Vuelvo al puente peatonal de la universidad, ¿sí? No calificaron a nada, no licitaron, y la ley de municipalidad en ese momento decía que debería ser licitación pública. No lo licitaron, incumplieron la ley, ¿no es cierto? Y se lo dieron, como les decía, por 10 años, ¿sí? Pero si hoy día se fuera a hacer otro puente, ¿cómo hicieron el otro puente? El otro puente lo han hecho por costo, digamos, por presupuesto de la alcaldía, nomás, ¿no es cierto? Pero si hoy se hiciera un puente un puente peatonal, otro puente peatonal, yo lo licitaría, ¿no es cierto? ¿Quién pide menos cuotas mensuales al municipio? El cano mensual, ¿no es cierto? Perdón, ¿quién le daría más plata al municipio? Es decir, en el caso de ese puente que se hizo por concesión, les decía que más o menos el concesionario sacaba unos $70,000 anuales, ¿sí? Entonces yo voy a hacer otro puente peatonal, voy a permitir que se ponga publicidad, ¿no es cierto? Y le voy a decir, yo le voy a adjudicar al que me dé más plata por mes o por año. Listo. Si el que hizo ese puente, ¿no es cierto?, le costó 130,000 y se sacó 700,000, seguro, ¿no es cierto? Yo le decía en ese momento al presidente del consejo, oye, licitarlo por 4 o 5 años, suficiente para que gane algo razonable en la construcción de ese puente, como una empresa constructora, razonable para que gane, ¿no es cierto?, un 10, 15, 20, 30%, ¿no es cierto?, por su construcción, ¿no es cierto? Y listo. Y después, bueno, lo licitas de nuevo, y ahora sí le decís quién me da más, y seguramente si va a haber un ingreso del mismo puente de $70,000 por año, capaz que va a decir, yo voy a entregar, ¿no es cierto?, $50,000 por año. Al que dé más plata por año, a ese se lo doy el puente. Listo, se acabó. No hay que discutir, porque las condiciones técnicas, estructurales, cálculos, ¿quién las hace? Puede ser, como les decía, por iniciativa del municipio, con el caso del bulevar, pero puede ser por iniciativa privada. Yo le hago un puente y yo me hago los cálculos, yo me hago el costo, yo me hago el presupuesto, hago la evaluación económica financiera, veo que es rentable y se le propongo el negocio a la alcaldía. Y ustedes dirán, pero bueno, ahí pues puede haber corrupción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo lo estoy no, es que no me lo van a dar a mí. Se tiene que licitar. Se tiene que licitar. ¿Y a quién se lo dan? Obviamente al que, por ejemplo, dé más plata anual. Si no lo gana el que hizo la iniciativa, ¿sí? El que hizo la iniciativa, ¿sí? El que gana le devuelve la plata al que, no, al que hizo el proyecto, ¿no es cierto? Y no ganó. Pero además, y esto está en todas las normas de concesión que yo he podido ver de varios países, ¿sí? Varias normas, que dice que el que presenta una iniciativa privada tiene un 10% de calificación. Como el factor, ¿no es cierto?, que hay en la norma que vimos, ¿no es cierto?, por empresa nacional, extranjera, de ese tipo, ¿no es cierto? Yo le voy a poner un factor del 10%, ¿sí? Y todas las normas normalmente hablan de 10% en el precio. No es que se lo voy a bajar el precio, pero para compararlo, hicimos un ejemplo en el Excel, ¿recuerdan? Para compararlo, ¿no es cierto?, le pongo 10% menos. Si no ganara aún así, el que gana tiene que pagarle todos los estudios. Les voy a mostrar enseguida un proyecto muy grande, que es el ferrocarril Motacosito-Puerto Bush, o sea, Puerto Suárez, Puerto Bush, que fue licitado en concesión
el año 2005. ¿Sí? Fue licitado en concesión. Y se tenía que presentar el 25 de abril, perdón, el 25 de mayo de 2006. Don Evo Morales subió en enero del 2006 y esa obra, esa licitación la anuló. ¿Ok? Dijo, se suspende y nunca más se supo nada de esa licitación. Sin embargo, esa fue una licitación por iniciativa privada. Yo participé con el grupo, eran varios grupos empresariales. Yo participé con uno de los grupos empresariales, ¿sí? Y decía, como los estudios los hicieron los privados, también dice la norma de transporte que si el Estado la licita por otra parte, no por concesión, también tiene que devolverle la plata de los estudios al que hizo la iniciativa privada. En ese caso eran 5 millones de dólares. Y ahí están los 5 millones de dólares gastados por todo lo que participamos en ese estudio, ¿no es cierto? Y nunca se lo devolvió. A pesar de que en 3 oportunidades ya el gobierno licitó ese ferrocarril. Pero bueno, ninguno de los afectados, de los empresarios afectados, hizo reclamo, porque ya saben lo que es un reclamo en Bolivia. Peor de esa naturaleza, donde tiene que devolverse 5 millones de dólares. ¿Sí? Pero ese era el primer proyecto de concesión que íbamos a hacer con la Ley General de Obras Públicas, de concesión de obras públicas de transporte, que la hicimos el año 98. 98 en junio creo que es la ley, y en diciembre hicimos los reglamentos. ¿Okay? Sucede que en el municipio, yo les comenté que en la ley del 98 había un marco interesante de concesiones municipales. Incluso en su artículo 87 decía que para dar en uso y disfrute de concesión había que haber, era por 10 años y había que tener un reglamento. Como no había reglamento, no se hizo nada. Sin embargo, más o menos año 98, por ahí, hizo el municipio un reglamento de concesiones municipales. Lamentablemente, y lo hicieron 2 concejales, no voy a dar el nombre, lo hicieron 2 concejales. Yo fui a la reunión del Consejo Municipal en la cual presentaban ese reglamento municipal, ¿no es cierto? Y lamentablemente uno de los concejales que había hecho el proyecto, perdón, ese micrófono, sigo. Hubo una molestia muy grande de uno de los concejales que había hecho el proyecto. ¿Por qué? Porque ese reglamento no tenía ni 6 páginas. Y además hablaba de las concesiones gratuitas. Y esas concesiones gratuitas no se licitan. Pero además decía ese reglamento que la concesión municipal la tenía que aprobarse en el Consejo Municipal. Y yo pregunté por qué. Y me dijeron para que no haya corrupción en el Ejecutivo. Y bueno, le digo, la corrupción entonces la estás trasladando al Consejo Municipal, porque además decía que se le iba a dar la concesión a uno de los 2 primeros. No hay uno de los 2 primeros en concesión. En concesión por un parámetro que es económico, financiero, que juega el monto, juega los intereses de préstamo que les comenté anteriormente. Uno solo es el que es el mejor. No hay, más o menos, aquí hay otro. Y decía ese reglamento, ¿cierto?, que uno de los 2 primeros tenían que adjudicarlo en el Consejo. Para mí eso era ventana para la corrupción. Así de sencillo. No se hizo nada. Se dio una concesión gratuita
de los baños de la feria de Barrio Lindo, ¿sí? De los baños de la feria de Barrio Lindo. Y se decía que era gratuita porque era un bien social, ¿no es cierto? Era para los cieguitos, o sea que los recursos, ¿no es cierto?, de los baños eran para los cieguitos. No tengo nada contra los cieguitos, me parece muy bien. Lo que tengo es contra el que hizo el negocio, ¿no es cierto?, y le administra a los cieguitos la concesión. Yo he hecho un estudio de los baños, de la concesión de baños en un mercado, y es un negocio súper, súper redondo. Los cieguitos deberían estar, ¿no es cierto?, con mejores condiciones de las que están hoy día, ¿sí? Y no funcionó más nada, porque ese reglamento no daba. Para los que manejábamos las concesiones había muchas lagunas. Después de eso, más o menos a fines de los 90, el municipio me contrató para hacer un reglamento de concesiones municipales. Qué belleza, ¿sí? Qué belleza. Y hice un reglamento, como ya había sido el coordinador de la ley de obras públicas, de concesión de obras públicas de transporte a nivel nacional. Obviamente tenía una capacidad, digamos, y un conocimiento buenísimo. Y le hice al municipio un reglamento de concesiones municipales. Hasta el día de hoy sigue archivado en algún cajón, ya se ha perdido, ¿no? Algún cajón de algún algún concejal. Seguro que no hay, ¿sí? Sin embargo, la ley de concesión del año 2019, que les dije que la miren, ¿no es cierto?, dice al final que el Ejecutivo debe reglamentar la ley. Por lo tanto, no entiendo yo, no estoy seguro, entiendo que no hay reglamento. Bueno, le vamos a proponer al municipio, como sociedad de ingenieros, ayudarles a hacer su reglamento, a ver si se dejan ayudar. No me ayude, compadre, parece que no les gusta que uno le ayude porque pone cosas que realmente tengan equilibrio entre las partes, ¿no es cierto? Entonces, el tema de concesión administrativa es muy, muy, muy amplio. Yo siempre termino las exposiciones sobre concesión, que se pueden cambiar metodologías, se pueden cambiar procesos, se pueden cambiar normas, se puede hacer todo para concesiones. Lo que es muy, muy, muy difícil es cambiar mentalidades, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro, por eso hemos ofrecido hacer algunos seminarios de concesión como sociedad de ingenieros. Yo estoy seguro que la gente del municipio, peor la que ha entrado ahora, que no tiene experiencia, que no ha tenido experiencia anteriormente en administración pública, seguro que no conoce el concepto de concesión. El concepto, todo esto es lo que le estoy contando, digamos, ¿no es cierto? El concepto de concesión. ¿Por qué? Porque se han hecho algunas concesiones, licitaciones, sí, pero se han hecho mal. Muchas se han hecho mal. Yo me he tomado el trabajo algunas veces de entrar al SICOE y buscar las licitaciones por concesión, ¿sí? Y el tema no es sencillo, y el tema es muy importante, que los ejecutivos, los políticos entiendan de la concesión. El alcalde lo entiende, sabe de qué se trata, porque es un tema que él se lo planteó a él hace en su primer periodo, ¿hace cuánto? Hace 20 años, puede ser. Él conoce. Se habla mucho de las asociaciones público-privadas. ¿Qué son las APP? Las asociaciones público-privadas son tipo concesión, ¿no es cierto?, con algunas cosas de reglamentación diferente, pero conceptualmente es lo mismo. Lamentablemente, a nivel nacional, también salió una ley de APP, no está reglamentada. Pero el concepto de las APP, yo estuve asesorando a 2 proyectos muy grandes para hacer APP. Y el gobierno quería hacer APP, el gobierno de Evo Morales, ¿sí? Quería hacer APP, pero que en el directorio, que sea una sociedad mixta entre privado y público,
pero que en el directorio, ¿no es cierto?, tenga la mayoría el público. Nadie va a venir así, absolutamente nadie va a venir a poner recursos propios de su bolsillo para que se tomen decisiones en un directorio donde el público tiene la mayoría, que puede tomar decisiones que la pueden quebrar a la empresa. Nadie va a presentarse así. Entonces eso también está en el aire todavía. Todo el mundo habla, gobernación, municipio, gobierno central, hablan de las APP y de las concesiones, bla, 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 bla. Pero yo estoy seguro que la mayoría no conoce el concepto. A nosotros nos llevó año y pico hacer la ley y el reglamento. Y son documentos muy, muy pesados, digamos, ¿cierto? Está todo ahí. Hay que hacerles algunas modificaciones, es verdad. A esa ley hay que hacerle y al reglamento hay que hacerle modificaciones por las situaciones actuales, las políticas gubernamentales, etcétera, etcétera. Pero ahí está. Pero yo no veo intención de los gobernantes, ¿no es cierto? Decir, bueno, ya hagamos. A ver, ¿no es cierto? Hagamos. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, debería tomarse la pega, ¿no es cierto?, de actualizar esa ley. Y obviamente, contratar a gente que sepa, ¿sí? Acá en el país, muy poca gente sabe. Entonces, es necesario traer expertos extranjeros en concesiones. Eso fue lo que hicimos nosotros, pues nosotros visitamos todos los países donde habían concesiones y después trajimos un asesor que nos asesoraba, venía una vez al mes el asesor y nosotros, un grupo grande, por lo menos éramos unas 6 profesionales, hacíamos la ley, se lo mandábamos a Chile, al consultor y sacamos la ley, pero nos costó como 1 año y medio, ¿sí? La ley salió en junio o julio del 98 y el reglamento recién salió en diciembre del 98. O sea, no es sencillo, ¿sí? Y ustedes van a observar, ¿no es cierto?, que en la ley municipal más o menos está bien estructurada, pero lo que pasa es que lo hicieron esa ley pensando mucho en el BTR, ¿sí? Esa fue hecha una ley, ¿no es cierto?, para calzar el BTR. Los que la han leído, habla mucho del BTR. No debería hablar del BTR, ¿sí? Debería hablar de la concesión de bienes de dominio público, que son en este caso las calles, ¿no es cierto? Y después hacer, ¿no es cierto?, reglamentos para la parte de transporte, para la parte de bulevares o la parte de canales, la parte de lo que sea, hacer eso esté en los reglamentos. Pero si ustedes van a la ley, BTR, ¿no es cierto?, está bien metida. Ok, pregunta, ¿se entendió el tema? Sí, ingeniero. O muy pesado para digerirlo. Entonces yo les pedí que busquen la ley de las APP, de la ley de concesión del municipio, la lean y tengamos preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta. Cuando nos hablan del plazo de la concepción, dice que hay un plazo que no debe ser mayor a 30 años, pero Así es. también en ese artículo 11 del parágrafo número 2 dice también, excepcionalmente en el plazo de la concepción municipal determinado contractualmente podrá ser ampliado hasta el máximo dispuesto en el parágrafo 1, dice. Ya. Y no entiendo esa parte. A ver, lo que están diciendo es, ¿no es cierto? Oye, nosotros concesionamos el puente en el segundo anillo y lo hacemos por publicidad y se lo damos. Ojo, no es 30 años, dice hasta 30 años. Y se lo adjudico por 5 años. El señor durante 5 años cobra, 5 años cobra la publicidad. Y cuando termine la concesión, ¿no es cierto? Dice que se le puede ampliar el plazo. No puede. Ahí ya está la corrupción.
No se puede ampliar el plazo, porque ¿cómo le puedo explicar? Lo que se llama el negocio de la concesión, el negocio de la concesión establece los parámetros de costo, de intereses, de periodo de gracia, etcétera, etcétera, donde es más o menos rentable y se puedan presentar los proponentes. Si yo el día de mañana le pongo eso, yo le aseguro, aunque no sea rentable, ¿no es cierto? Yo me meto y la gano y espero 5 años y después de 5 años, oye, mira, aquí hay un articulito que dice que se va a ampliar. Amplíamelo. No puede. Eso está terriblemente mal. ¿Sí? Les voy a dar otro ejemplo. Sucede que todo comercio, todo negocio tiene que inscribirse en el registro de comercio. Así dice el Código de Comercio. Usted, aunque venda pastillas en la esquina, tiene que registrarse en el registro de comercio porque usted es un comerciante. Aunque esté vendiendo pastillas, aunque sea un supermercado, lo que sea, tiene que estar registrado en el Código de Comercio. Durante muchos años, dentro del Ministerio de Industria y Comercio, ¿no es cierto?, a nivel nacional, obviamente, había la oficina del registro de comercio. Si yo quería crear una empresa constructora, ¿sí? Si quería crear una empresa constructora, primero tengo que hacer el trámite de homonimia. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Que no haya un nombre igual o parecido. Ese trámite, cuando lo tenía el registro de comercio, el Estado, ¿sí? Tardaba 2 o 3 meses. Pues tenía que ir a la PAS, en la burocracia, 1 mes en el mejor de los casos. ¿Ok? ¿Qué hizo la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz? Trabajaron por más de 2 años, hicieron unos grandes estudios, ¿sí? Se gastaron creo que $250,000 y le presentaron un proyecto de ley al gobierno para que lo dé en concesión en el registro de comercio. Eran 3 socios, la Cámara de Industria de La Paz, la Cámara de Comercio de La Paz y la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz. 3 socios. Se le ocurre al presidente de la Cámara de la Construcción de ese entonces meterse en el negocio. ¿Y por qué no podemos nosotros presentar una propuesta? Y me piden a mí que yo haga todo el estudio, ¿no es cierto?, económico, financiero, para ver si era posible presentarse. Y ahí empezaron los problemas, digamos, ¿no es cierto? Había un tema de decir, oye, nosotros hemos trabajado 2 años, invertido mucha plata, ¿por qué se va a meter usted? Porque tengo la libertad, pues una licitación pública. Ok. El pliego de licitación tendría unas 100 páginas, pero las adendas de modificación del DBC, no sé si eran 200 o 300 páginas. Yo me fui, por suerte, el ministro de Industria y Comercio, un amigo, y le digo, oye, esto está más cocinado que un saice. Así nomás, porque no hay condiciones para que yo me presente como cámara, ¿no es cierto?, de la construcción y pueda ganar, pues está muy cerrado. Bueno, se hicieron todas las modificaciones. Una semana antes de presentarse a la licitación nos llama estos 3 señores y dicen, ok, ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Por qué no entran ustedes con nosotros? ¿Ya? Puede ser, ¿no? ¿Ya? El otro gran proponente que había era una empresa que se le dio en algún momento que cobré peajes, ¿sí? Conosur se llamaba la empresa que en algún momento le dieron para que cobre el peaje. Entonces tenía alguna experiencia en cobro, entonces se iba a presentar a la licitación. Él compró el pliego también. Nos llaman estos 3 señores, ¿no es cierto? Y nos dicen, le ofrecemos a la Cámara el 10%. Y en la reunión, que fue acá en Santa Cruz, yo le digo, para mí 100 dividido 4 es 25, o sea que nosotros queremos 25%.
Y eso es lo que expresó el directorio de la Cámara de la Construcción, 25%. O nos presentamos solos. Entonces ahí salieron adendas, ¿no es cierto?, que nosotros pedían como experiencia que uno tenga experiencia en manejo de registros públicos, no sé si de 10.000 o 20.000 usuarios. ¿Qué fue lo que hice? Me fui a la universidad y le dije, oye, ¿no te interesa este negocio? ¿Por qué no entras con nosotros? Vos tenés experiencia en manejo de registro público, ¿no es cierto? No sé cuántos estudiantes había en ese momento, 20.000, 50.000 estudiantes. Y nos los vetaron. Nos dijeron, no, pero esto es académico, ¿no es cierto? No. Me fui a Tránsito. Oye, Tránsito, vos sos una entidad, ¿no es cierto?, pública. ¿Por qué no hacemos negocio con la Cámara de Construcción? Vos tenés experiencia en registro público. Al final dijeron, bueno, no le damos el 10%, le damos el 15%. Y nosotros le dijimos, bueno, el directorio de la Cámara le dijo, mire, hoy es la fecha donde hay que tomar la decisión de si vamos juntos o no. Los esperamos hasta las 9 de la noche, nosotros vamos a estar en reunión de directorio, ¿sí? Y los esperamos. Nosotros queremos 25, usted nos ofreció 15. Bueno, a las 9 menos 10 nos llamaron y nos ofrecieron 20. Y les volvimos a decir 25 y terminamos con 25. O sea, y eso se llama Fundempresa. ¿Qué es una empresa? Es una empresa privada que administra el registro de comercio por una concesión del Estado, donde los socios de Fundempresa son la Cámara de Industria de La Paz, la Cámara de Comercio de La Paz, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y la Cámara de Construcción de Santa Cruz. Ustedes saben cuáles son los juicios con los cuales les están haciendo a la Yanine. No leen por ustedes, ¿no? No leen ni miran noticias. Jóvenes ya están en edad de enterarse qué pasa en el mundo. Por favor. Uno de los juicios que le están haciendo a la Yanine es porque sacó un decreto supremo ampliándole el plazo a Fundempresa, porque sus 20 años terminan, no sé si eran 20 o 25, no me acuerdo, terminan en el 2021, no sé si es en septiembre del 2021 o en septiembre del 2022, pero ya termina. Y por lo tanto, en la época de la presidenta Yanine, estos señores de Fundempresa hicieron todos unos trámites y pidieron que le amplíen el plazo mediante un decreto supremo. Y la concesión esa fue dada por ley. Por lo tanto, ahora le están haciendo un juicio a la expresidenta Yanine y a todos los exministros por haber, mediante decreto supremo, ampliado el plazo de la concesión sin... Obviamente, ¿no es cierto? No sé por cuánto tiempo pedirían la ampliación, pero están en juicio. Es un poco para responder la pregunta que dice, ¿no es cierto?, hoy en la ley, que terminado el plazo se le puede extender, pero no dice cómo, cuándo, por qué condiciones. Podrá ser, ¿no es cierto?, por alguna fuerza mayor, algo así, ¿no es cierto?, debería decir. No así nomás se le puede extender hasta los 30 años. Eso está mal, eso es, y así yo estoy haciendo un análisis de toda esa ley. Yo lo estoy poniendo, esta es ventana para la corrupción. Así de sencillo. Y si no, veamos el caso, ¿no es cierto?, del juicio que le están haciendo a la expresidente. Por nada más que ampliarle el plazo de concesión, ¿no es cierto?, a Fundempresa. Fundempresa en su momento tuvo que invertir, no sé si 2 o 3 millones de dólares, porque tuvo que hacer un software espectacular, porque antes todo era a mano, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces el trámite de homonimia, que antes duraba un mes, hoy tarda un día. Incluso creo que se le puede hacer por el celular. Yo entro en Fundempresa y digo homonimia, le pongo el nombre a la empresa y me va a decir, ¿no es cierto?, si puedo o no darle ese nombre. Listo. Y ahí empiezo a hacer mis papeles, digamos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Va a terminar el plazo de Fundempresa y lo van a pasar al Estado, a una empresa estatal. Eso es lo que han declarado, ¿sí?, algunos de los ministros. ¿Sí?
Es decir, oye, no va más una empresa, no se le amplía el plazo, esto va a ser una empresa del Estado. Socorro. Ya sabemos cómo funcionan las empresas del Estado. Así de sencillo. ¿Más Ingeniero, preguntas? Sí. entonces, la presidenta en su entonces, ¿no? Yanine Áñez, con lo que usted comenta, se puede decir que no hubo delito, digamos, en ampliar el plazo porque estaba dentro del artículo que sí se puede ampliar, solo que No, no no, 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 no. mencionaba. Perdón, perdón. Lo que pasa es que lo que usted tiene en la mano es el reglamento de concesión, la ley de concesiones municipales. Y Fundempresa se hizo la adjudicación mediante otra ley, ¿de acuerdo? Y en esa ley no establecía ampliación, porque no puede haber ampliación, ¿no es cierto? Está mal, ¿sí? Lo que pasa que algunos que hacen leyes, ¿no es cierto? Dicen, ya de aquí, ¿no es cierto? Cuando el BRT después de 20 años termine su concesión, la vamos a ampliar, pues, ¿no es cierto? La ampliamos total, aquí dice la ley que la podemos ampliar, está mal. Yo estoy refutando eso y lo voy a hacer a través de la Asociación de Ingenieros y voy a refutar ese proyecto, no ese proyecto, ya no es proyecto, es una ley sancionada, hay que modificar eso. Y lo voy a poner así de clarito, ¿no es cierto? Eso es ventana para la corrupción. Porque yo me puedo presentar hoy día con un precio que económicamente, financieramente no me cuadre. Pero si son más años me cuadra, ¿no es cierto? Claro que sí, si son más años voy a recibir más plata. Yo entonces de acá a 25 años, ¿no es cierto? A 20 años, me las arreglo y con este articulito le digo que me amplíe y por lo tanto me cierre el negocio. ¿Sí? Es como decir en una obra pública, ok, hay un precio de referencia, ¿sí? Ese precio de referencia se puede ampliar y fíjense que la norma de contratación dice que el precio de referencia, no el precio de referencia, el precio del proponente se puede ampliar por dos formas, contrato modificatorio y orden de cambio. Una por 5% y la otra por 10%. O sea, más de 15% no le puedo ampliar el contrato. Entonces, en esta ley, que es del municipio, debería decir cuáles son las condiciones para ampliar el contrato. Normalmente, en los contratos de concesión, no hay ampliación de contrato. Se tiene que licitar de nuevo. Porque en este tema de empresa, obviamente, que el concesionario le paga un canon mensual al gobierno, al Ministerio de Industria y Comercio. Seguramente que de lo que recauda le da algo. ¿Sí? Seguramente que sí. Debe estar en el contrato. La verdad que no me acuerdo. Entonces yo como gobierno lo licito de nuevo y como ya no voy a tener que gastarme 1, 2 o 3 millones de dólares en hacer en software, en tener las instalaciones, en contratar, bla, 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 obviamente lo que le pueda entregar al Estado puede ser mayor o puedo reducir el costo de los trámites de inscripción en una empresa, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Una pregunta? Ingeniero, si hubieran vuelto a llamar en el caso de Fundempresa, el gobierno de nuevo a una licitación, Fundempresa se podía haber vuelto a presentar. Claro que sí, claro que sí. Tiene todas las ventajas, pues, ¿no? Porque sabe exactamente cuánto le cuesta. Uno que entra nuevo, ¿no es cierto? No sabe exactamente cuántos comercios hay. Capaz que una empresa para hacer la licitación tendrá que entregar la información, ¿no es cierto? ¿Cuántos registros de comercio, de qué tipo de comercio? Empresas constructoras, consultoras, comercios, industria, bla, 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 ¿no es cierto? De ahí yo saco, ¿no es cierto?, cuánto se tiene que cobrar para los trámites de inscripción en Fundempresa y cuándo se tiene que cobrar, porque yo en Fundempresa anualmente como empresa tengo que pagar, ¿no es cierto?, una cuota anual, todos los años. Entonces, una empresa sabe muy bien la información, la tiene bien, obviamente que tiene unas ventajas increíbles,
pero por supuesto que se puede volver a presentar. Más preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿O no han leído? Ingeniero, Sí. ¿me podría explicar las modalidades de las concesiones onerosas? Dice que hay 3 modalidades. A ver, léamela, lo que no la tengo en pantalla. Onerosa, Dice gratuita. contraprestación directa, contraprestación indirecta y una de retribución. Ya, a ver, cuando habla de directa o indirecta, por ejemplo, una indirecta sería el puente, ¿no es cierto? El puente de la universidad. Porque indirectamente se está recaudando, porque no le está pagando el municipio. ¿Sí? El municipio no le paga, ¿quién le paga? Los que contratan, ¿no es cierto?, la publicidad. ¿Sí? Entonces, directa, la directa, ¿no es cierto?, es cuando la relación económica es directa con el municipio. Eso es lo que entiendo, si es que no hay mayor aclaración. ¿Hay mayores aclaraciones? A ver. Dices, la contraprestación directa se produce cuando el beneficio o prestación recibida está individualizada en el usuario de la obra, bien o servicio público. En este caso, el usuario está obligado a pagar la contraprestación a favor del operador privado. Ok, es lo que yo le digo, ¿no es cierto? El peaje de un puente. El peaje de un puente, el usuario es el que paga. ¿Sí? La otra, léamela entera. La contraprestación indirecta se produce cuando el beneficio o prestación recibida no puede individualizarse en el usuario de la obra, bien o servicio público. En este caso, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra adquiere la calidad de usuario indirecto y queda obligado a pagar la contraprestación a favor del operador privado. Ya, a ver, supongamos que vamos al ejemplo del bulevar. Supongamos que se hace el proyecto del bulevar, ok. Y lo está haciendo el municipio, ¿sí? Y sucede que el municipio, después de hacer los costos, o sea, todo el estudio económico financiero, sucede que dice, bueno, aquí hay tantos espacios, pero si se alquila, va a ser muy caro porque las obras son muy caras, ¿sí? Aquí hemos tenido que poner pilote, hemos tenido que hacer no sé qué losa postezada, o sea, es caro. Entonces puede decir el municipio, ok, supongamos que la obra vale, por dar un valor, 5 millones de dólares. Y sucede que si un concesionario viene y tiene que invertir 5 millones de dólares, no le es negocio. ¿Sí? No le es negocio. Entonces el municipio dice, yo voy a poner 2 millones. Por lo tanto, está poniendo, ¿no es cierto?, se transforma como usuario, que pone plata él como usuario, ¿no es cierto?, pero es en parte, ¿sí? En parte para que, ¿no es cierto?, pueda ser rentable. Les comento, por ejemplo, en algún momento en la ciudad de Cochabamba, hubo alguien que le dijo al municipio, oye, yo te voy a cerrar las plazas. Y se cerraron varias plazas, se enmayaron varias plazas. Y ese que enmayó cobraba plata, 2 pesos por entrar. Y uno pensó, ¿no es cierto?, que iba a ser un desastre eso, porque la gente, ¿cómo puede? Si esto es público, ¿por qué me van a cobrar para entrar si esto es una plaza pública? No faltaron voces de aquellas, pero antes la plaza estaba vacía. ¿Por qué? Porque había una inseguridad terrible, ¿no es cierto? Entonces, los padres no podían llevar, ¿no es cierto?, a sus hijos y estar tranquilos porque había inseguridad de maleantes. Yo a media cuadra de mi casa, ¿no es cierto?, tengo una plaza. Y yo estoy acá hace más de 20 y pico de años. Cuando eran chicos, mis hijos no los podía llevar. Sucia, con hoja, los resbalines, desechos, ¿no es cierto? No lo podía llevar, ¿no es cierto? Y había malvivientes, ¿sí? Entonces, ¿qué? La plaza no se usaba. ¿Qué hicieron? Le voy a cobrar 2 pesos y el municipio le dijo, ya, o cobre. Y la gente estaba contenta, tenían seguridad, entraban por una sola puerta
Tenían cuidante, ¿no es cierto? Y todo estaba, ¿no es cierto?, como nuevo. ¿Eso qué era? Una concesión. Yo te concesiono la plaza, ¿sí? Vos administrarla. Y les aseguro que los padres pagaban feliz la vida los 2 pesos, porque no es una cosa que todos los días están pagando 2 pesos, ¿no es cierto? Un fin de semana de vez en cuando, ¿no es cierto? Lleva a su hijo, paga 2 pesos y ya está seguro adentro, ¿sí? Entonces, esas son formas directas e indirectas también, ¿ok? Sí. ¿Más preguntas? Yo esa ley la estoy estudiando, ¿sí? No la he terminado de estudiar por completo, la estoy estudiando y le estoy haciendo las observaciones que crea que es conveniente. Por ejemplo, eso de ampliar el plazo lo tengo en rojo, digamos, porque no puede ser. Y bueno, ¿por qué? Me interesa porque tengo bastante experiencia en el tema y si en una de esas hay que hacer un reglamento de concesiones, yo podría hacer un reglamento de concesiones, pues no es cierto, una consultoría al municipio. Por eso me interesa, por eso le sigo el hilo. Y bueno, y he estado metido en su época, estuve metido como 4 años en el tema de las concesiones, y a nivel nacional e internacional. Ok, ¿más preguntas? Ingeniero, en estas concesiones gratuitas, las entidades privadas, ¿no?, que vayan a tomar el rol de concesionario, en las gratuitas no tienen que cobrar, ¿no?, por el servicio, por los servicios que vayan a prestar. No, es ¿O al revés. pueden? Pueden cobrar, pero no tienen que pagar. No tienen que pagarle un canon al municipio. Por ejemplo, el tema del puente, ¿no es cierto? No tenía que pagar, pero le dieron mucho que ganar. En cambio, en el caso de los baños de los mercados, ¿no es cierto? Yo como municipio le voy a decir, oye, cobras 1 peso, dame 20 centavos de cada peso que cobré. En el caso de las gratuitas, el concesionario es el que no tiene que pagar nada, pero sí puede cobrar. El caso de los baños es típico, ¿no es cierto? Yo se los doy a los cieguitos, ¿no es cierto? Y los cieguitos lo administran, es un privado que administra, ¿sí? Pero no le pagan canon al municipio, pero sí pueden cobrar. ¿Ok? Ingeniero, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una concesión onerosa y una concesión gratuita? Una diferencia así clara. La onerosa es que me cuesta. Entonces, supóngase en el mismo caso de los baños. Yo le digo, oye, concesionario, te doy los baños para que los administre. Te pongo un precio máximo, que la entrada cuesta 1 boliviano, máximo. Pero me vas a pagar a mi municipio 20 centavos por cada dólar, por cada peso que ingrese. ¿No es cierto? Y por supuesto, para eso tiene que tener el municipio control, los contadores para entrar, etcétera, etcétera. Eso es onerosa, porque yo, concesionario, estoy pagando algo. Gratuita es que le digo, tomá cieguito, ¿no es cierto? Ustedes administren, ¿no es cierto? Pero no me van a pagar al municipio ni 1 peso. Toda la plata es suya. Esa es gratuita. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿O sigue la duda? Sí, ingeniero, se entiende, gracias. Ok. ¿Una pregunta? Ok, si no hay más preguntas, yo voy a preguntar sobre esa ley de concesiones municipales en la próxima clase. Ingeniero, yo tengo otra pregunta más en el artículo 25, cuando dice los responsables de la contratación mediante el carácter oneroso de las concesiones, dice los responsables del proceso de contratación, o sea, el RPC, son designados mediante decreto edil por el alcalde municipal. ¿A qué se refiere con un decreto edil, ingeniero? A ver, de la misma manera que a nivel nacional hay un decreto supremo lo firma el presidente del Estado plurinacional más todos sus ministros. Todos los decretos, por más que no sean de su área,
todos los decretos los firman todos los ministros. Por eso, en el tema de la Yanine, en el tema este del Fundempresa, los están llamando a declarar a todos los ministros. ¿Qué tiene que ver en ese caso de Fundempresa el ministro de Transporte? Nada, pero firmó el decreto. Entonces, un decreto edil es lo mismo, es un decreto que hace el alcalde dentro de su municipio y lo firman sus secretarios. Igual que el presidente hace un decreto supremo y sus ministros, el decreto edil es un decreto que hace el alcalde, ¿no es cierto? Y lo firman con los ministros. No con los ministros, con los secretarios del municipio, ¿ok? Ingeniero, disculpe, en el artículo 32 dice que el RPC es quien aprueba el DDC, pero este DDC no es presentado al órgano rector o pasa por la MAE, que sería el alcalde. No, si dice así, es él. Lo que no recuerdo si está, creo que intervenía también el Consejo Municipal en la decisión. No, en el artículo no lo menciona, solo dice que el RPC es el encargado de aprobar el DDC y creo los modelos de contrataciones igual. Ya. En las normas básicas de contratación que estamos viendo, ¿quién nombra al RPC? La MAE, ¿no es cierto? La MAE. Entonces, mediante resolución expresa, ¿sí? Entonces, en este caso, es la MAE quien va a nombrar, ¿no es cierto?, al RPC de las concesiones. Que puede ser cualquiera, Pero tiene Ingeniero, que estar nombrado, sí. ¿cuál es la diferencia entre una concesión por iniciativa del gobierno municipal y una concesión por iniciativa de forma privada? Es lo que le comentaba, ¿no es cierto? El bulevar ese, yo entiendo que va a ser una iniciativa del gobierno municipal. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal, ¿no es cierto?, va a hacer los estudios, va a hacer el análisis, va a hacer los cálculos, va a hacer todo y va a sacar la licitación. Esa es iniciativa del gobierno municipal. En cambio, a mí se me ocurre en este momento, que teníamos un proyecto con unos empresarios, decir, yo quiero la concesión, ¿no es cierto?, de la manzana 1 porque voy a hacer estacionamiento abajo. En ese caso, es una iniciativa privada. Pero hay un detalle importante. El que quiere hacer esa concesión le presenta la iniciativa, presenta estudios a grandes rasgos, ¿no es cierto?, una prefactibilidad, digamos, una factibilidad, no a nivel de detalle. Y eso lo tiene que aprobar el municipio. Dice, sí, ok, nos parece interesante, buena la idea, ¿no es cierto? Creemos que con esto vamos a solucionar el tema del tráfico, bla, bla, bla. Y tiene que declararlo de necesidad y utilidad pública. ¿Qué quiere decir? Que con eso le está diciendo que para poder concesionar tiene que ser primero declarado de necesidad y utilidad pública. Por lo tanto, no cualquier proyecto de iniciativa privada le van a decir que sí. Yo voy a presentar, por ejemplo, qué sé yo, a ver, un otro proyecto que teníamos en mente. Íbamos a presentar 14 pasarelas como las de la universidad, 14. Y nos metimos a hacer los cálculos, todo, pero además, ¿no es cierto?, hicimos algo interesante, no lo terminamos, pero hicimos algo interesante de tal manera que yo ponía la longitud, ¿no es cierto?, de punta a punta y me calculaba absolutamente todo, y obviamente más las cargas, etc. Entonces, esa es una iniciativa privada y el municipio me va a decir, no señor, no quiero hacer más pasarelas porque la ciudad, ¿no es cierto?, como ya lo ha dicho Pérsimes Fernando en su momento, que no quería hacer más pasarelas, ¿no es cierto?, porque la gente no se acostumbra, que tienen que subir, que no va con los arquitectos dijeron que no va con la filosofía o fisonomía de la ciudad, bla, 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 y el municipio dice, no señor, esta iniciativa privada no la declaro de necesidad de utilidad pública y por lo tanto se la rechazo, punto, y me voy a dormir, digamos.
pero para que prosiga una licitación pública, se tiene que, de iniciativa privada, se tiene que declarar de necesidad y utilidad pública, porque en ese momento hace suyos el proyecto del municipio. Yo entrego como privado, como iniciativa privada, los proyectos y él los revisará, los estudiará y capaz que le hace alguna modificación hasta declarar las necesidades de utilidad pública. Y recién lo puede licitar. No lo puede licitar, llega una iniciativa privada, ya se licita. No es tan sencillo, es bien complicado. Porque hay que no sea pues un negocio de cualquiera que presente cualquier cosa. Tiene que ser algo que sirva para la ciudad, tiene que ser algo que el municipio quiera, quiere decir que esté en los planes del municipio, quiere decir que solucione problemas del municipio, que esté dentro de las planificaciones, bla, 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 ¿no es cierto? Por eso es necesario declararlo de utilidad y de necesidad y utilidad pública. Es igual cuando el municipio hace, ¿no es cierto?, una expropiación, ¿no es cierto? En muchas avenidas, ¿no es cierto?, que tenían que pasar por algunos lugares y eran casas o quintas, bueno, eran de alguien. Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio? Las declara de necesidad y utilidad pública porque es necesario y útil para la ciudad pasar por la avenida, pasar con la avenida por esos predios. Y obviamente tiene que pagarle, ¿no es cierto? Le tiene que pagar, pero tiene que declararla de necesidad y utilidad pública. ¿Se entiende? ¿Más preguntas? Potestad que lo puede hacer, ¿no es cierto? Porque sí, es potestad de él, ¿no es cierto? Cuando se habla de potestad privativa, dice que es de él, ¿no es cierto? Tiene el derecho de hacerlo. Entonces, el municipio tiene la potestad de aprobar o no, es lo que recién decía, la potestad de aprobar o no una concesión, ya sea de iniciativa pública o de algún sector de iniciativa, o sea, algún sector de iniciativa pública o una iniciativa privada. ¿No es cierto? Porque no va a aprobar cualquier cosa, pues, ¿no? Por eso se reserva el derecho que tiene la potestad de decir que sí o que no a una concesión. Incluso se puede reservar el derecho, por ejemplo, supongamos que se quiere concesionar debajo el terreno que está ahí en la Plaza del Estudiante para hacer un estacionamiento abajo. Yo sé que eso es bueno, yo como municipio, yo sé que eso es bueno, que está bien, que en algún momento va a llegar, ¿sí? Pero digo, todavía no lo vamos a hacer eso. Pero puedo sacar una resolución de decir, yo me reservo el derecho de esta concesión y ya no puede venir una iniciativa privada. ¿Por qué? Porque él ya se ha reservado, ¿no es cierto?, el derecho de hacer una concesión ahí, aunque lo haga más adelante. ¿Algo más? Ingeniero, en el artículo 6, cuando nos habla de que las concesiones se podrán otorgar en el servicio de los municipales siempre y cuando estén dentro de la jurisdicción municipal, no, nos dice, ¿no?, el artículo. ¿A qué se refiere cuando cuando hablamos de jurisdicción municipal? Si ustedes buscan en internet, busquen lo que es el PLUS. El PLUS es el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Se define hasta dónde llega el municipio, cuál es el territorio y los límites entre el municipio de Santa Cruz, el de Cotoca o el de Porongo. Bueno, el de Porongo está bien claro, ¿no es cierto? El límite entre Porongo y Santa Cruz es el río Piray. Punto. Ahí no hay discusión. Pero hay muchos límites que incluso con Cotoca hay discusión. Entonces, con Guarnes hay discusión, ¿sí? Y eso se tiene que arreglar en las oficinas del límite, de la gobernación. Bueno, es todo un trámite. Lo que dice eso es que, ¿no es cierto?, yo solamente puedo hacer concesión en mi jurisdicción.
no puedo hacer una concesión en Porongo, pues no, el municipio de Santa Cruz, porque es otro municipio, no es su jurisdicción es su radio urbano, ¿no es cierto?, más su área del municipio, ¿sí? Eso quiere decir su jurisdicción. ¿Una pregunta? Creo que son 2 o 3 nomás los que han leído. ¿Y los otros qué les importa? No. Esto va a entrar en el examen. Esto va a entrar en el examen. De nuevo, el examen es oral. Y yo les voy a hacer preguntas de todo lo que estoy explicando. Una pregunta, no contesta. Otra pregunta, contesta. 3, 4, 5, 6, 10 preguntas. Pero así. No contesta, la siguiente. No contesta, la siguiente. No contesta, la siguiente. Y de ahí sale la nota oral. No están estudiando. Yo veo que hacen preguntas 3 o 4. No hacen más preguntas. Y quiere decir que han leído. Quiere decir que han estudiado. Los demás o son muy genios y han entendido perfectamente todo y no tienen problema. No han visto. Entonces, jóvenes, el día del examen parcial. Ahí es entrada y salida. Así atienden las clases. ¿Sí? Charlando. ¿Qué quieren que haga? Ingeniero, hay algunos incisos en la modalidad de... Césped, su micrófono. No, yo le estoy consultando. Usted me está hablando, ya, perdón. Dígame. En las modalidades de concesión hay incisos A, B, C y D. Los incisos A y B son los que no pude entender, ingeniero, cuando nos habla de concesiones municipales y dice emergentes de proyectos de inversión a iniciativa del gobierno municipal, y el inciso B dice emergentes de proyectos de iniciativa de inversión privada. Le vuelvo a explicar. Si el municipio es el que tiene la idea de concesionar algo, el municipio hace los estudios, hace el estudio económico financiero, hace los estudios, ¿no es cierto?, de rentabilidad, hace el estudio de mercado, y lo licita. Esa es una iniciativa por parte del municipio pública. Si viene un privado y le dice, yo quiero concesionar, ¿no es cierto?, 10 pasarelas. Aquí está el proyecto. Esa es una iniciativa privada, porque el proyecto no lo ha hecho el municipio, el proyecto lo ha hecho el privado. Igual se tiene que licitar, como les decía, ¿no es cierto? Y si no lo gana, el que se gana le paga los estudios. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero. Okay. ¿Seguro? Ingeniero, Adelante. ingeniero, una de las cláusulas del contrato de concesiones es la solución de controversias. ¿A qué se refiere eso? Cuando hay controversia, sí. Cuando hay un contrato donde no se ponen de acuerdo, se tiene que solucionar la controversia, se tiene que solucionar el juicio. Léalo el artículo, estoy yo Solo dice que es el artículo del contrato y solo menciona los incisos, las cláusulas que tiene que tener mínimamente, pero no lo explica en sí. Pero no dice quién es el que va a hacer la controversia. No, solo dice, explica las cláusulas mínimas y da una lista de incisos y uno de esos incisos es la solución de controversia. Ya, ok. Quiere decir que en el contrato se tiene que poner dónde se va a hacer o cuál es el procedimiento de la controversia. Por ejemplo, yo ahorita estoy con un juicio, ¿no es cierto?, que estoy asesorando a una empresa constructora, y es una empresa constructora que hizo una obra hace muchos años, y después de muchos años le ha caído la Contraloría y le dice, señor, aquí usted
¿no es cierto?, hizo una ampliación de plazo y no está suficientemente respaldada. Eso es una controversia. Entonces hay que solucionar la controversia. ¿Cómo se soluciona la controversia? En los contratos con el Estado, en el contrato con el Estado, tienen cláusulas de controversia que dicen por el coactivo fiscal. ¿Por qué? Porque son contratos que se llaman administrativos. Y un contrato administrativo también tiene la particularidad que yo no discuto las cláusulas del contrato. Ustedes cuando van a la CRE, ¿no es cierto?, y firman un contrato para que le den un medidor, dicen, no, no me gusta esta cláusula, nada. Lo mismo, esos modelos de contrato que tenemos en las normas básicas son de adhesión. Yo no puedo decir, no me gusta esta cláusula. Con un privado sí le puedo discutir las cláusulas, con el público no. Entonces, en la norma básica dice que la controversia se resuelve en el coactivo fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Es un juicio común. Es un juicio común, ¿no es cierto? Va al juez, ¿no es cierto? Y el juez puede pedir un peritaje, ¿no es cierto? Y se nombran peritos, y cada parte nombra un perito, y entre los dos nombran un tercer perito, ¿sí? Y ellos resuelven el problema. Resuelven el problema. Dice, el que tiene razón es tal. Tengo. Si sigue con micrófono abierto, no sé quién es. No le estoy corto de vista. Lo voy a botar y no lo voy a dejar entrar más. Así de sencillo. Por favor, cuiden su micrófono. Le apagué el micrófono, lo volví a prender y lo volvió a cerrar. Lo voy a botar. Y después se las arregla para entrar a clase. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, la controversia. Sin embargo, hay una ley que se llama la ley de conciliación y arbitraje. Entonces, si yo hago un contrato con un privado a privado, ¿sí?, seguro que va a estar la ley, va a estar un artículo del arbitraje que dice, en caso de controversia se llevará, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que establece la ley de conciliación y arbitraje. Una ley, tiene unos 2 o 3 años, antes había una más antigua, pero hay una nueva ley de conciliación y arbitraje. Entonces, lo que existen son centros de arbitraje. Por ejemplo, un centro de arbitraje, ¿sí?, está en Caínco. Caínco tiene toda una administración de un centro de arbitraje. Yo he trabajado dos veces con Caínco como árbitro. O sea, me han llamado, Caínco, ¿usted quiere ser árbitro? O me han nombrado una empresa su árbitro. Huanca, ¿me puede escuchar? Huanca, ¿me puede escuchar? Huanca, ¿me puede escuchar? Huanca, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Es 4ª vez que le pido que apague su micrófono. No puede interrumpir así a cada rato la clase. ¿Quiere charlar? Sálgase por delante. Y si no, la próxima vez yo lo voy a sacar. Y usted se lo arreglará para entrar a clase o estudiar. Pero no puede ser que le pida 1 vez, 2 veces, 3 veces. Yo le apague el micrófono, ¿cierto? Y usted sigue hablando. Por favor. Va a disculpar, ingeniero. Entonces decía que hay una ley de arbitraje. Conciliación y arbitraje. Entonces, una vez he estado por una empresa constructora que hizo una construcción y había litigio con el cliente, con el dueño de la construcción. Y bueno, se hizo un arbitraje, una conciliación primero,
Y si no se llega a conciliar, se va ya al proceso de arbitraje. Si no hay conciliación, se va a arbitraje. Y ahí uno actúa como un juez técnico, y da su veredicto. Y ese veredicto es el que vale. ¿Sí? A eso se llama que en el contrato debe haber una cláusula de conciliación. ¿Qué quiere decir? Que tiene que decir la cláusula de dónde se tiene que hacer el arbitraje. ¿Sí? Por ejemplo, ha habido contratos que ha hecho el gobierno en su momento, ¿sí? Donde se dice que con una empresa extranjera y que dice que el centro de arbitraje es el centro de arbitraje de París, por decir. Y se firman contratos así, o sea, una barbaridad, digamos, eso es entregar soberanía. Pero capaz que sean las condiciones que tiene, ¿no es cierto?, el contratante. ¿Sí? La Cámara de la Construcción está abriendo, en estos pocos días, está abriendo su centro de conciliación y arbitraje. Otro centro de conciliación, también hay en La Paz. Pero aquí la Cámara, ¿por qué? Porque la Cámara de la Construcción se ha dado cuenta, se han dado cuenta que la mayoría de los arbitrajes que hay en la CAINCO, ¿no es cierto?, son de construcción. ¿Sí? Entonces, oye, yo voy a armar pues un centro de arbitraje para que los constructores, ¿no es cierto?, tengan su centro de arbitraje en su cámara. Es una buena idea, ¿sí? El otro día en Tarija me pedían que dé un curso de perito y arbitraje. Curso de perito. Yo le decía, oye, yo no le puedo enseñar pues a ser perito, porque lo que tengo que tener es una vasta experiencia en los problemas, ¿no es cierto?, entre el contratante y contratista. Y yo llevo más o menos unos 30 años en ese tema, ¿no es cierto?, con las normas, he estado en varios juicios, etcétera. Pero yo no le puedo enseñar a hacer a alguien, ¿no es cierto?, ingeniero, ¿no? Tiene que estudiar 5 años y tener su experiencia para poder solucionar problemas. ¿Sí? Lo mismo, yo no puedo enseñar a alguien a ser perito. Lo que voy a hacer es armar un curso, ¿no es cierto?, sobre las normas de contratación, dónde están los problemas, ¿no es cierto?, y qué tipo de soluciones se pueden dar en procesos de peritaje, que no es lo mismo. Eso no es enseñar a ser perito, eso es ver cómo se hace el procedimiento de peritaje. Eso es respecto a conciliación y arbitraje, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Lo que está hablando es de un servicio, no de una obra. ¿Ok? A eso se refiere. Servicio. ¿Qué es un servicio? Por ejemplo, ¿no es cierto? Hemos planteado hace muchos años, y lo estamos volviendo a plantear, a ver, el municipio, ¿no es cierto?, tiene un código de urbanismo y obra. ¿Sí? El código de urbanismo y obra es la normativa para construir, para diseñar. Y el municipio, según ese código, que es una ley, tiene la obligación de hacer el control de la construcción. Dice el Código de Urbanismo y Obra que el municipio tiene que ir una vez al principio, al medio y al final cuando termine la obra. Y tiene que verificar el cumplimiento del código, cosa que no hace porque no tiene la capacidad de hacerlo. El municipio no tiene, no estoy hablando de capacidad técnica, no tiene capacidad personal para hacer eso. Y además, algunas veces caen para hacer, ¿no es cierto? Y más, a veces son extorsiones más que controles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hemos planteado, como sociedad de ingenieros, en esa comisión del Código de Urbanismo y Obra, en la cual yo represento a la sociedad de ingenieros, hemos planteado que el control de las construcciones no lo haga el municipio, que lo haga una entidad sin fines de lucro, mediante concesión,
con participación de la Cámara de Construcción, el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Ingenieros. Eso es lo que hemos planteado. Eso sería de que la Sociedad de Ingenieros reciba una concesión del control de la construcción. Y por lo tanto, esa que sería una empresa privada, pero la planteamos sin fines de lucro, ¿sí? Esa sería una empresa que haga el control de la construcción. Y les aseguro que se acaban las extorsiones, les aseguro y que vamos a tener construcción. Fíjense, por decirle algo, el Código de Urbanismo y Obra dice que en toda construcción tiene que haber un letrero de obra, donde diga la empresa, el supervisor, el director de obra, el calculista. Está en el código. ¿Ustedes cuántos carteles ven? De 20 construcciones que vais, capaz que ven un solo cartel. Y en las construcciones grandes. Y después no hay cartel de obra. Entonces, ¿qué hace el municipio? ¿Dónde está el municipio para hacer cumplir el código? Entonces nosotros, además, ¿no es cierto? En las obras tiene que haber un director de obra, ¿no es cierto? En la estructura tiene que haber un director de estructura, ¿sí? Perdón, un supervisor de estructura, un supervisor de instalaciones, y no se está cumpliendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple? Vuelvo a decirlo, y si ustedes quieren, díganlo ante quien quiera. Yo soy, ¿no es cierto?, un permanente crítico en ese sentido del municipio. En toda la unidad de planificación del municipio, donde se planifica la ciudad, no hay ingeniero. Eso está copado por los arquitectos y no lo quieren entender. Y cuando uno hace el reclamo, obviamente uno entre 10, ¿no es cierto?, dice, no se modifica. ¿Sí? Entonces, las construcciones y las supervisiones en la obra o las inspecciones en la obra, tiene que haber personal calificado. Que llegue una obra y pida, ¿dónde está el plano? ¿Dónde está el ingeniero supervisor? ¿Dónde está el ingeniero? Esa tiene la obligación de hacerlo el municipio, no lo hace. ¿Sí? Entonces, si nosotros planteamos decir, a ver, ¿y por qué no nos convertimos nosotros en inspectores? ¿No es cierto? Y la sociedad de ingenieros nombra unos 3, 4, 5, o algunos ingenieros jubilados, ¿no es cierto?, que mientras pasean por la ciudad, ¿no es cierto?, esta construcción no tiene cartel de obra, entra con un carnet, ¿no es cierto? Lo que estamos planteando es un convenio con el municipio que le dé el poder al municipio de ser inspector. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a generar más trabajo por los ingenieros. Ese es el objetivo como sociedad de ingenieros. Y que las cosas se hagan bien, obviamente, y se cumplan las normas. Entonces, ese es un caso de un servicio. El tema del Fundempresa tampoco es una obra. El tema de Fundempresa es una concesión de un servicio. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, jóvenes. ¿Algo más? Ya nos pasamos, pero si hay más preguntas, yo no tengo problema. Ingeniero, cuando hablamos de un abandono de la concesión y nos dice, ¿no?, que se comunicará oficialmente al concesionario una resolución ipso jure del contrato con evalúo de daños y perjuicios. ¿A qué nos referimos, ingeniero, con una resolución ipso jure de eso que se les va a aplicar? En realidad, supongamos que hay el bulevar está concesionado, ¿no es cierto? Y el concesionario pela, se va. Eso es un abandono. Entonces, inmediatamente, no hay que hacer más trámites en el acto, ¿no es cierto? El municipio tiene que declarar el contrato resuelto. Resolución del contrato. Y tendrá que evaluar cuáles son los daños que ocasiona ese contrato. ¿Por qué? Porque el contratante, el concesionario, obviamente tiene obligaciones. No es cuestión de hacer el bulevar y me voy, ¿no? Y de aquí a 20 años vuelvo, ¿no, señor? El municipio tiene que hacer todo, cumplir todas las normas de seguridad, de limpieza, de atención, de iluminación, bueno, va a tener una serie de funciones que lo tiene que hacer el concesionario. Entonces no puede abandonarlo. Si yo voy, ¿no es cierto? No está, oye, mire, se está acumulando la basura aquí. ¿Y dónde está el concesionario? No sé, se fue, abandonó.
En ese instante tiene la obligación el municipio de hacer la resolución del contrato y hacer la valoración de los daños. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok. ¿Una pregunta? Ingeniero, en el artículo 26 que dice criterios de elegibilidad, dice en el inciso D, en caso de iniciativa privada, el proponente titular del proyecto tendrá una bonificación del 10% en la calificación con relación a los demás proponentes. ¿A qué se refiere eso? Acabo de explicarlo, ¿no es cierto? Es igualito que el margen de preferencia por empresas extranjeras. Igualito, ¿no es cierto? Yo hago una iniciativa privada y le llevo al municipio, oye municipio, voy a hacer 14 pasarelas. Me las aprueba. Después que está todo aprobado, el municipio revisa los proyectos y dice, está ok, se declara de necesidad de utilidad pública. Y ahora se licita. Y si yo voy a licitar, por ejemplo, al que me cobre, como municipio hablo, al que me cobre o al que me dé más plata por mes, a eso se le voy a dar la licitación. Pero sin embargo, ¿sí? El que presentó la iniciativa privada tiene una bonificación del 10%. Igualito como le mostré el margen de preferencia de los precios. Entonces, si una empresa presentó por 100 y la otra presentó por 95, y si la de 100 es la de iniciativa privada, tiene una bonificación del 10%. El 10% de 100 es 10. 100 menos 10, 90. O sea que para comparación del precio, el precio del que presentó la iniciativa privada es de 90. Solamente para comparación. Y a ese se le adjudica. Obviamente se adjudica por 100. Pero tuvo una preferencia de un 10%, ¿no es cierto?, en la bonificación del elemento de calificación. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, tengo que dejarlo. Llegó el médico de mi hija que está con COVID. Así tengo que atenderlo. Los dejo, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Un placer. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.